Hola, fanáticos del terror. El día de hoy venimos con otro análisis de casos reales. En 1971, un experimento psicológico dejó de ser teoría para convertirse en pesadilla. Lo que nació como una idea sobre el comportamiento humano dentro de una cárcel se transformó en un monstruo real. Esta es la historia de cómo estudiantes comunes se convirtieron en carceles despiadados y de cómo, cuando el poder no tiene freno, el terror puede nacer desde lo cotidiano. Hablamos sobre uno de los análisis sobre el experimento de la cárcel de Stanford, la cual en su momento fue muy polémico, que de primera vista de alguna manera nunca supieron o se enteraron que los iban a utilizar como conejillos de indias. Y el día de hoy venimos a desglosar todo todo lo que pasó. Lo más profundo, lo más oscuro vamos a entrar. Así que ponte cómodo, ponte audífonos y sin más, comencemos con este video. En el verano de 1971, en la prestigiosa Universidad de Stanford, un grupo de jóvenes aceptó participar en lo que parecía un simple experimento psicológico. Un estudio que, según se les dijo, exploraría las dinámicas de poder entre guardias y prisioneros. Pero en realidad, lo que nació como ciencia pronto se convirtió en un oscuro retrato de alma. El encargado del proyecto era el psicólogo Philip Zimbardo, un hombre convencido de que el entorno podía moldear la conducta de cualquier individuo. Para probarlo, transformó el sótano del departamento de psicología en una prisión improvisada. Barrotes, celdas, uniformes, todo estaba diseñado para sentirse real. 24 voluntarios fueron seleccionados, jóvenes comunes, estudiantes sin antecedentes, muchachos que jamás habían pisado una cárcel. Por azar, algunos se convirtieron en prisioneros y otros en guardias. Al principio parecía un juego, pero muy pronto las máscaras se pegaron a la piel. Los guardias empezaron a imponer reglas estrictas, a utilizar el poder como arma. Los prisioneros sometidos comenzaron a perder su identidad. Sus nombres fueron reemplazados por números. La humillación se volvió rutina. Ejercicios forzados, privación del sueño, castigos físicos y psicológicos. Lo más inquietante es que nadie les llegó a ordenar qué tan lejos puede llegar. El simple error que les fue asignado parecía despertar algo escondido en lo más profundo de su cerco. Crueldad, sumisión, obediencia ciega. En apenas 6 días, el experimento se salió de control. Algunos prisioneros sufrieron crisis emocionales. Otros aceptaron el maltrato como si ya no merecían dignidad. Los guardianes, por su parte, o los guardias, se hundieron en la violencia. Y, mientras tanto, Philip Zimbardo, atrapado en su propio experimento, no supo detenerlos a tiempo. La línea entre lo real y lo simulado desapareció. El sótano universitario ya no era un laboratorio, era una prisión de verdad. El proyecto, planeado para durar 2 semanas, fue cancelado abruptamente antes de cumplir la primera. Lo que quedó no fueron datos científicos, sino cicatrices emocionales y un eco perturbador que aún resuena de la psicología moderna. El experimento de la cárcel de Stanford reveló un secreto incómodo, que bajo las condiciones adecuadas, cualquier persona, incluso la más ordinaria, puede transformarse en un verdugo o en una víctima. Y lo más impactante de todo es que no fue ficción, fue real. Y bueno, solo vengo a decirte mi opinión en lo personal, ya que pues como te digo, esto es una investigación, así que aquí va mi opinión, más que nada. El experimento de la cárcel de Stanford no fue solo un ejercicio académico, fue un espejo perturbador de lo que ocurre cuando la naturaleza humana se enfrenta a un entorno controlado por poder, autoridad y sumisión. Para mí lo más inquietante no es que se desarrollaran conductas abusivas, sino la rapidez con la que surgieron. Solo apenas 6 días, jóvenes comunes, estudiantes universitarios, sin antecedentes violentos, se transformaron en figuras capaces de humillar, torturar psicológicamente y someter a otros como si fueran menos que humanos.
O sea, solo imagínate un día normal, todo normal, y te llega la oportunidad de hacer un tipo de experimento que tú crees que no va a salir nada de represalias cuando termina siendo represalias. Y este hecho nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la moral y la delgada línea que separa la empatía de la crueldad. Si el contexto cambia, si la autoridad lo respalda y si la presión social lo permite, cualquiera de nosotros puede verse arrastrado a actuar en formas que jamás habría imaginado. El experimento de Zimbardo nos recuerda que el mal no siempre proviene de personas con intenciones oscuras o de individuos dañados. Incluso muchas veces el mal surge de la obediencia ciega, de la deshumanización de otro y del abandono de la responsabilidad individual. Pero esto no es solo una historia sobre la psicología del poder, es también una advertencia. En las prisiones, en los campos de batalla, en las empresas, incluso en la vida cotidiana. Solo imagínate, cuando se imponen jerarquías rígidas y se normaliza la violencia, los abusos se vuelven casi inevitables. Lo que ocurrió en ese sótano de Stanford se sigue repitiendo a escalas mucho mayores en sistemas penitenciarios, instituciones militares y gobiernos que olvidan de que la dignidad humana debe ser el centro de cualquier estructura social. También es necesario mirar al otro lado, y este elemento o valor, que es la ética, es muy importante, ya que el experimento de Stanford dejó una mancha en la investigación científica. No hubo salvaguardas reales para los participantes. No hubo un control que protegiera su integridad psicológica. Lo que sucedió nos enseña que incluso en la búsqueda del conocimiento, la ambición y la falta de límites pueden llevarnos a dañar a otros en nombre de la ciencia. Y esa es quizás una de las lecciones más dolorosas. Que el conocimiento sin ética puede convertirse en un arma tan peligrosa como la ignorancia. Y miren, han pasado más de 5 décadas y aún hoy seguimos haciendo las mismas preguntas. O más bien, pregúntense ustedes, ¿hasta qué punto los roles sociales nos moldean? ¿Qué tan lejos estamos de perder nuestra humanidad cuando se nos da poder sobre nosotros? ¿Podría cualquier de nosotros convertirse en guardia o en prisionero dentro de un sistema que aplasta la empatía? El experimento terminó abruptamente con 6 días, pero su sombra no desapareció. Cada vez que una persona es humillada en un centro de detención, cada vez que en una institución oprime en lugar de proteger, cada vez que el poder se convierte en abuso, el eco de Stanford resuena en nosotros. Y en última instancia, la gran lección no es sobre prisioneros ni guardias, eso quiero que lo tomen en cuenta, sino que sobre nosotros mismos, sobre cómo debemos aprender a cuestionar la autoridad, mantener la compasión, a no olvidar que detrás de cada uniforme, detrás de cada rol, sigue habiendo un ser humano. Y esta es la advertencia más inquietante de todas, y quiero que la escuchen bien. Si no cuidamos los límites de la ética y la humanidad, cualquiera de nosotros puede perderse en el papel que le impone, y repetir la historia de Stanford una y otra vez. Y bueno, hasta acá llegamos. Sé que fue un poco corta esta investigación, espero que te haya gustado, y sin más yo me despido, cuídense todos y tengan una bonita noche. Nos vemos. Adiós.